Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie True Metallic Metals de Acrílicos Vallejo. Hoy vamos a trabajar el cobre, que junto con los plateados y los dorados son los metales que más interés pueden despertar entre los pintores especializados en figura histórica. Y para ello utilizaremos dos herramientas diferentes, el aerógrafo y el pincel. De esta manera aprenderemos dos procedimientos distintos con asombrosos resultados. Espero que os guste y os resulte útil para poderlo aplicar a vuestras miniaturas. Comenzamos preparando el espacio de trabajo. La paleta húmeda de Acrílicos Vallejo es ideal para trabajar con las pinturas metalizadas True Metallic Metals. La paleta húmeda de Acrílicos Vallejo está compuesta por una base contenedora, una esponja absorbente y un papel hidratante. Es necesario añadir agua a la esponja hasta que toda la superficie esté humedecida. Sobre la esponja colocamos un papel hidratante. El papel tiene una cara mate y una cara satinada. Ponemos la cara satinada hacia arriba. El papel incluido en la paleta húmeda de Acrílicos Vallejo es lavable y reutilizable, por lo que una vez terminada nuestra sesión de pintura, podemos lavarlo con una esponja para retirar toda la pintura y volver a utilizarla en futuras sesiones. Antes de comenzar a pintar, imprimamos la figura con spray negro de Acrílicos Vallejo. Es muy importante que sea en color negro para conseguir un efecto metalizado óptimo al utilizar la gama True Metallic Metals. Con el pincel humedecido, añadimos 2 o 3 gotas de pintura sobre la cazoleta del aerógrafo. No es necesario añadir ni agua ni thinner. Aplicamos este color base por todo el casco dejando una ligera sombra en la parte posterior. También extendemos una capa generosa por las carrilleras. Al aplicar el color base sobre el escudo del pectoral, también dejamos una pequeña sombra en el arco inferior de la circunferencia. Al trabajar sobre una imprimación negra, podemos jugar con este color como sombra. Con el pincel humedecido añadimos una gota de color cobre antiguo para aerógrafo y 3 gotas de color luz cobre antiguo. Aplicamos el color luz con aerógrafo reduciendo la superficie con respecto al color base. En el casco, esta luz se concentra en la parte superior y frontal de la esfera. También colocamos pequeños golpes de luz en la visera. En el escudo del pecho, pintamos con luz el arco superior para conseguir un degradado, yendo de lo más claro arriba a lo más oscuro abajo. Sobre la esfera central del escudo, acercando el aerógrafo, aplicamos una luz muy reducida. Por último, iluminamos la parte inferior de las carrilleras, es decir, las placas laterales que protegen las orejas y mandíbula de nuestro personaje. Obtenemos una segunda luz aún más clara que la anterior, mezclando luz plata de ley y luz cobre antiguo a partes iguales. Al añadir una pequeña cantidad de color luz plata de ley al color cobre antiguo, forzamos un poco más la luminosidad. Esto nos permite crear luces puntuales que cubren un área muy pequeña, pero que consiguen potenciar el volumen. Los golpes de luz se centrarán en la parte superior del casco, en las alas horizontales y en la parte superior del escudo del pectoral. Para realizar estas luces habrá que acercar mucho el aerógrafo a las superficies a iluminar. La formulación de la pintura hace que se integre muy bien con las capas inferiores. Para añadir tonalidades más rojizas al cobre, vamos a utilizar el color rojo forjado. Aplicamos el color rojo forjado con aerógrafo en las zonas intermedias entre la sombra y la luz. El área a pintar debe ser muy pequeña y sutil para no perder el color cobre. Para sombrear añadimos una única gota de agua y 3 o 4 gotas de pintura al aerógrafo. Aplicaremos la sombra en los planos inferiores del escudo y del casco.
cambio, en las carrilleras, las piezas que protegen la cara, la lógica se invierte. La sombra va en la parte superior, es decir, en el área que quedaría naturalmente oculta ante la luz cenital. Agitamos el color cobre antiguo base y depositamos unas gotas sobre la paleta húmeda. Hacemos lo mismo con el color cobre antiguo luz y con el color sombra de la misma familia cromática. Aplicamos la pintura con un pincel del número 2, de manera que el color se depositará en los huecos por capilaridad. Comenzamos la fase de pincel aplicando sombras sobre el trabajo previo del aerógrafo. Es importante no añadir agua a la pintura. Cargamos el color sombra usando un pincel que esté ligeramente humedecido. Aunque el aerógrafo nos ha permitido crear grandes planos de sombra, el pincel nos da la posibilidad de perfilar los detalles, la ornamentación y pequeños huecos del metal. Un truco que funciona muy bien con la formulación de las pinturas sombra de True Metallic Metals es humedecer primero la superficie. No se trata de encharcarla, sino de aplicar una ligera capa de agua limpia en las zonas que queremos sombrear. Esta técnica es ideal para superficies planas y amplias, en las que queremos que la sombra haga un degradado entre la luz, los tonos medios y las zonas oscuras. Usando la punta del pincel, aplicamos la pintura con precisión en las zonas que queremos sombrear o perfilar. Esta técnica es ideal para resaltar la ornamentación y los detalles de la superficie, como vemos en este escudo. Repetimos el proceso en las carrilleras del casco. Como es una superficie plana, esto nos permite crear un degradado perfecto con la sombra, dejando la parte más oscura arriba y la parte más clara en la zona inferior. La formulación de las sombras de True Metallic Metals está diseñada para que el pigmento se decante de forma natural en los recovecos y zonas más hundidas. Tienen un tiempo de secado ligeramente más lento, pero esto es una ventaja. Permite que la pintura cree un degradado muy suave sin dejar los antiestéticos cercos de la pincelada. Para el perfilado y las sombras más pequeñas vamos a utilizar un pincel del número 1 de la serie Pro Modeler de acrílicos Vallejo. Si por error aplicamos demasiada pintura, la corrección es sencilla. Basta con humedecer un pincel limpio y retirar el exceso. Además, su capacidad de perfilar por capilaridad es excelente. Si depositamos la pintura con la punta del pincel sobre una fisura o la unión entre placas, la sombra dibujará una línea perfecta por sí sola. Con un pincel plano del número 4, cogemos pintura del color base y retiramos el exceso frotando en un trapo o papel absorbente. Realizamos suaves pasadas con el pincel sobre la superficie a pintar. Al frotar el pelo del pincel sobre la textura, la pintura se depositará únicamente sobre los relieves y las formas prominentes. Los movimientos del pincel deben ser ágiles y orientados hacia diferentes direcciones. El pincel plano nos permite aplicar menos cantidad de pintura y ser más preciso en los detalles. El pincel de la serie Dry Brush de acrílicos Vallejo es un pincel redondo que nos permite depositar mayor cantidad de pintura que el plano. Puede ser interesante si queremos cubrir una gran superficie. Es útil para la aplicación de las primeras luces sobre el color base con la técnica del pincel seco.
Al igual que antes, cogemos el color cobre antiguo luz con el pincel plano y retiramos el exceso de pintura frotándolo en un papel absorbente o un trapo. Al aplicar la luz con el pincel seco, el objetivo es cubrir menos superficie que con el color base. Por eso utilizamos el pincel plano del número 4, ya que nos da un control más exacto sobre los detalles a resaltar. De nuevo, es importante variar la orientación y el sentido de la pincelada al frotar, para que se dibujen bien todos los ornamentos del cinturón. A continuación, vamos a utilizar otra técnica para la que la serie True Metallic Metals está especialmente diseñada: la superposición de capas con pincel. Cogemos el color base con un pincel del número 1 de la serie Pro Modeler. Recordad que no es necesario añadir agua a la pintura. Simplemente recogemos el color de la paleta húmeda con un pincel ligeramente humedecido. Con la punta del pincel aplicamos el color base combinando pinceladas cortas y un punteado. El objetivo es simular tanto la textura del metal como sus leves abolladuras. Perfilamos con mucho cuidado los contornos de la pieza para que resalte sobre el resto de prendas y elementos. Al igual que hicimos con la sombra, ahora es muy importante perfilar con el color luz los cantos y relieves pronunciados del escudo. Podemos aplicar pinceladas densas y continuas o un pequeño punteado que imite los golpes del metal. Con esta técnica es importante destacar los bordes y remaches del casco, así como las carrilleras que protegen la cara de nuestra figura. Una vez más, es fundamental no añadir agua a la pintura. Así nos aseguramos de que el pigmento se deposite solo en los relieves y ornamentos prominentes, sin invadir los recovecos. Estos últimos deben quedar reservados exclusivamente para las sombras. Para terminar el proceso, volvemos al color sombra. Lo usaremos para perfilar y dibujar los ornamentos del cinturón. De nuevo, podemos usar la pintura directamente del bote para conseguir un perfilado intenso. Sin embargo, también podemos jugar con su dilución. Si la diluimos, nos sirve para sombrear suavemente superficies planas o incluso para modificar la tonalidad del color. Es decir, la sombra también puede actuar como un filtro.